Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Yo soy Diego y el día de hoy les traigo una reseña. El libro del cual les quiero hablar el día de hoy es el libro de El Señor de las Moscas por William Golding. El Señor de las Moscas por William Golding es un libro que fue escrito ya hace bastantito tiempo. De hecho, tiene una película que ya es también bastante viejita. Pero este libro se me hizo una muy buena opción porque comprarla y yo tenía mucho tiempo de querer leer este libro porque es una historia que yo leí cuando estaba en secundaria o más o menos vi la película cuando estaba en secundaria, pero no había leído nunca el libro. ¿De qué va El Señor de las Moscas? El Señor de las Moscas nos cuenta la historia de una treintena de muchachos que se ven varados en una isla desierta porque el avión en el que viajaban fue atacado por fuerzas enemigas a Inglaterra durante la época de la guerra y derribaron este avión. Se entiende que de los 30 muchachos que sobrevivieron fueron solamente los únicos, que había más en el avión, pero que solamente estos 30 fueron los que sobrevivieron. Desde el primer momento en el que ellos pisan la isla y desde que se encuentran para ver cuántos son y empiezan a ver cómo están y tratar de figurar qué fue lo que pasó, ellos empiezan a reflejar su carácter y esa es la intención de este libro. Más allá de sí, no y más o menos qué fue lo que me gustó de este libro, me gustaría más explicar por qué fue escrito este libro o cuál es la intención de este libro. Si leemos este libro como una novela nada más de principio a fin, puede resultar aburrido. Puede resultar que es una historia que es plana, una historia que sus personajes, si bien se desarrollan solamente algunos, la historia es una historia bastante plana y básica en el aspecto. Sí tiene varios elementos como historia que la hacen muy interesante y que te pueden mantener picado con esta historia. Pero también se debe reconocer que como historia no es la última joya literaria. La intención de este libro era demostrar por medio de niños cuáles eran las actitudes humanas que un ser humano podía tomar o tomaría en caso de sumo estrés. Se utilizaron figuras de niños porque si ponemos estos personajes como adultos, si las cosas o las acciones que estos muchachos realizan se las imponemos adultos, el libro se volvería otro género y hubiera sido muy criticado. Es una especie de sátira a la inocencia de la infancia, pero también a la crueldad del hombre adulto. Cada uno de los personajes de este libro representa un punto de vista o representa una actitud humana. Me gusta mucho este libro porque de cierta manera te encuentras, o el objetivo de este libro es encontrarte en los personajes de este libro. Y yo me encontré, me parece que en dos personajes, bueno, estoy seguro que en dos, no recuerdo si en más. Y entonces cuando tú identificas tu personaje desde el inicio de la historia, ves cómo se desarrolla, cómo termina, desde el principio hasta el final del libro, ves tú cómo vive tu personaje en esta situación de sumo estrés. El Señor de las Moscas es un libro que le di 4 estrellas porque, como bien comenté al principio, es una historia que puede resultar aburrida en el sentido de que es plana. A veces también tiene ciertos brincos que no entendía yo muy bien. Eran brincos, bueno, yo esperaría que como historia de un naufragio fuera desde que los niños llegan a la isla y se fuera desarrollando hasta que en una esperanza dicha los rescaten. Pero este libro tiene demasiados brincos, de repente te cuenta nada más una anécdota y después se brinca en varios tiempo. De hecho, no sabes cuánto tiempo pasan los niños en esta isla y no sabes cómo va pasando el tiempo en esta isla. Vemos personajes de los cuales sí puedes tener sentimientos y de cierta manera porque te identificas con ellos. Pero también puedes encontrar otros personajes en los que le tengas sentimientos no tan agradables porque también identificas actitudes en esos personajes y eso es lo entretenido de este libro. Este libro, curiosamente, es un libro que les asignan a los jóvenes en escuelas de Estados Unidos y de Canadá, porque era un libro que tenía esa intención de reflejar la condición humana para que los jóvenes que estuvieran leyendo este libro fueran conscientes de las diferentes actitudes o de lo que podía pasar en una situación de sumo estrés con diferentes actitudes humanas. Recientemente, y dado el boom que han tenido los libros del género Young Adult, el libro que reconoce abiertamente que se basó en esta novela, bueno, que no se basó, pero que fue inspirado por esta novela, y si lees El Señor de las Moscas y lees esta otra novela, encuentras mucho de este libro en dicha novela, es el The Maze Runner por James Dashner. James Dashner en una entrevista dijo que su novela, el primer libro, de Correr o Morir, que se asiste en español, Saga existe en español, de Correr o Morir,
vemos situaciones muy semejantes. Tenemos un grupo de niños que se encuentran varados, en este caso, en este libro están en una isla, en The Maze Runner están en un laberinto, y ves las diferentes actitudes. La diferencia entre estas dos novelas es que este libro se basa o se concentra en las emociones de los personajes, mientras que James Dashner se basa en la acción de la historia. Por eso son dos libros muy diferentes. De cierta manera, los Juegos del Hambre quisieron hacer algo semejante. No sé o no conozco que la autora haya comentado que estaba basado en El Señor de las Moscas, pero lo que sí he visto es que ahora ya no dan El Señor de las Moscas en las escuelas, sino que te dan o este libro o te dan precisamente Los Juegos del Hambre, porque es una especie de situación, específicamente hablando de los Juegos del Hambre, en la que se ve de qué está hecho cada persona. Y con eso termino el video del día de hoy. Es un video bastante corto, solamente quería comentarles de este libro. Prometí que no iba a comprar más libros y les puse un book haul donde eran los últimos libros que había comprado, pero compré este y otros dos libros en la semana porque no me pude resistir, estaban sumamente baratos, pero ya los leí, entonces próximamente les traeré el wrap up del mes de enero. Y bueno, eso es todo. Si ya leyeron El Señor de las Moscas, si están de acuerdo con lo que digo, o incluso si no están de acuerdo con lo que yo les estoy diciendo, o lo que yo les estoy compartiendo, les agradecería mucho que lo pusieran en los comentarios. Si les gustó el video, les agradecería mucho un manita arriba. En Twitter, si le dieran retweet, también sería padrísimo. Si quieren ver más, suscríbanse. Yo soy Diego, esto es I Love Books. Hasta la próxima.